Buenos días, mi nombre es Jesús Miranda y a continuación procederé a efectuar el conexionado para el arranque de un motor trifásico con inversión de giro. Ya. Este tipo de conexionado es muy utilizado en la industria para motores que deben lograr ir en una dirección y luego cambiar su dirección por algún motivo, como por ejemplo una puerta corrediza o alguna otra aplicación en particular. Es un conexionado básico que es importante conocer. Para comenzar, lo primero que se necesita es la alimentación. Aquí tenemos la alimentación trifásica, la colocamos, damos clic derecho para deshabilitarlo. Luego, lo siguiente vendría a ser los disyuntores. Damos clic en este icono, nos dirigimos al disyuntor trifásico y lo posicionamos. Damos clic derecho nuevamente. Ya. Lo siguiente vendría a ser los contactores. Buscamos los contactores. Aquí dice contactor trifásico. Y colocamos el contactor trifásico. Debemos colocar dos porque cada uno va a efectuar al cerrarse logrará que el motor vaya en un sentido diferente. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es colocar los relés térmicos. Buscamos y aquí se encuentra el relé térmico. Seleccionamos y lo posicionamos. Lo siguiente que debemos colocar es el motor trifásico. Listo. Luego procedemos a hacer las conexiones. Para ello damos clic en este botón de cables y conexiones y escogemos este, el cable trifásico. Damos clic y arrastramos. Acá también damos clic y arrastramos. Acá también damos clic. Bueno, aquí hay que acomodarlo primero. Lo acomodamos, borramos este de aquí solo lo seleccionamos y le damos a suprimir y acomodamos el contactor. Ya, listo, ahí ya se encuentra conectado. Ya, ahora acomodamos el motor y procedemos igualmente a hacer el conexionado. Listo. Una vez hecho este conexionado, pasemos a hacer la conexión a tierra. Es este punto que dice P, dice alimentación de protección. Lo colocamos aquí. Luego de eso procedemos a escoger el cable. Escogeremos este de color verde que dice cable de protección. Debemos acomodar un poco más para acá. Escogemos otra vez el cable de protección. Y ahí sí. Ya, listo. Ahora efectuaremos la conexión del segundo contactor. Para eso necesitamos escoger el cable de fase, porque vamos a hacer la conexión uno por uno. Contacto terminal por terminal. Listo. Una vez conectado esto, debemos tener conocimiento que para lograr la inversión del giro solo es necesario invertir dos fases. Entonces la primera fase va a estar de la misma forma. Primera fase con primera fase. La segunda
ya no va a estar con la segunda, sino con la tercera. Y la tercera ya no va a estar con la tercera, sino con la segunda. De esa forma se logra el cambio de giro. Bueno, una vez que ya tenemos todo conectado, vamos a hacer lo siguiente. El disyuntor se acciona manualmente, pero los contactores no. Necesitan el control de mando. Vamos a ponerle el nombre KM1 y este de acá KM2. Ya. Listo. Procederemos a hacer el control de mando. Para el control de mando necesitamos una fase. Lo que viene luego de la fase vendría a ser, por lo general se coloca también un disyuntor. No lo vamos a colocar para que sea más simple el diagrama, porque ya de por sí se va a ver un poco complicado. Vamos a colocar los que vendrían a ser los accionamientos de protección del relé térmico. Para ello damos clic aquí, no acá, y aquí dice térmico normalmente abierto, térmico normalmente cerrado. El térmico normalmente cerrado es la protección y el normalmente abierto lo vamos a poner porque el chasis de nuestro relé térmico sí se encuentra en estos terminales, el 95 y el 96, el 97 y el 98, o sea, están los dos contactores. Podríamos no ponerlo y solo trabajar con la protección, pero vamos a ponerle un foco a modo de alarma para saber que se ha apagado el motor. No es estrictamente necesario, pero es técnicamente correcto o algo más formal. Ya. Luego de la protección del relé térmico, lo que sigue es un botón, un contactor normalmente cerrado. Pulsador, perdón, normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro pulsador de paro, el que va a hacer que se detenga nuestro sistema. Listo. Luego de eso vendría un pulsador normalmente abierto. El pulsador normalmente abierto es para el primer giro. Acá pondremos uno más acá, porque este va a ser para el segundo sentido de giro, o sea, para que se invierta. Estos necesitan un contactor normalmente abierto en paralelo, debido a que necesitan anclarse, o sea, necesitan una retroalimentación para que por la naturaleza de los pulsadores, a pesar de que lo presione una sola vez, siga energizada la bobina. Ya vamos a ver la bobina. Pero antes de eso necesitamos un contactor normalmente cerrado que va a ir en serie con nuestra bobina, con cada una de nuestras bobinas. Ya vamos a colocar la bobina y ya les voy a explicar para qué es ese contactor normalmente cerrado. Esta bobina está aquí, la bobina. La bobina es la que va a hacer cerrar el contactor. Físicamente hablando, son contactores electromagnéticos, tienen una bobina. Ya, esta bobina es la que va a trabajar, ya vamos a cablear para que tenga más sentido. Pero primero necesitamos el neutro. Listo. Observación. El cableado del neutro se hace con el cable del neutro. Con el cable del neutro. Aquí está, cable del neutro, azul. Es importante tener en consideración los colores y lo que dice el programa. Si usamos un cable que no es, el programa lo interpreta. Por ejemplo, si usamos el de fase, el programa lo interpreta como un corto. Si
pusiéramos el de fase, porque estaríamos conectando fase a neutro. Eso es un cortocircuito, entonces eso no se puede dar. Por eso en este programa es muy importante tener en consideración los colores de los cables. Ya, una vez que conectamos los neutros, vamos a conectar la fase, cable positivo, bueno, cable de fase, porque realmente estamos trabajando con una fase. Ya, esta es la protección. La protección va en serie con el botón de paro. El botón de paro va en serie con nuestro primer pulsador, que va a ser el primer sentido de giro, y este va en serie con nuestra protección. Ya voy a explicar por qué es una protección esto de aquí. Este va en paralelo para lograr que se ancle el primer contactor, ya que si yo cierro esto, yo presiono aquí, porque esto está cerrado normalmente, yo presiono aquí y esto está cerrado, se alimenta la bobina acá, cierra acá y me debe de cerrar KM1. Para que eso sea así, ya le voy a ir colocando aquí, le doy doble clic, se abre esta ventana y le pongo KM1 para ya irlos asociando. Acá KM1, ok. Ahora, como este ya tiene el nombre KM1, KM1 y KM1, al presionar aquí y al estar este aquí cerrado, perdón, este no debe llamarse KM1, este se debe llamar KM2. La bobina es la que debe llamarse KM1. La bobina debe llamarse KM1. Al presionar este pulsador y al estar cerrado KM2, llegará alimentación a la bobina KM1, y como este contactor también se llama KM1, se va a cerrar KM1 en este de aquí, y al cerrarse eso me realimenta la bobina y ahí se queda perennemente alimentada, o sea, se queda anclado el sistema, a eso me refiero. Y al estar perennemente alimentada la bobina, se cierra el primer contactor y empieza a girar el motor. Ahora, en la parte de acá, así mismo ponemos un cable de fase y empezamos a hacer las conexiones para los elementos de control para el cambio de giro. Es muy parecido. Se observa que se está tomando este mismo terminal que vendría a ser la fase, ¿no? Al yo cerrar aquí, bueno, antes de eso hay que ponerle las nomenclaturas. Este vendría a ser KM2. Este también KM2. Este es S y este KM1. Ya vamos a ver por qué. Ya. Aparte de eso, pongámosle aquí, ya sabemos que es el pulsador 1, pongámosle S1. Y este es el pulsador 2, S2, para el otro sentido de giro. El propósito de estos normalmente cerrados, que si se dan cuenta, este es KM1, es el de acá, y KM2 es el de acá, están cruzados, es que si se activa esta bobina, se tiene que abrir el de aquí. Y si se activa esta bobina, se tiene que abrir el de acá. ¿Por qué es importante eso? Porque si no se abre y por algún motivo llegasen a activarse las dos al mismo tiempo, se cierran los dos al mismo tiempo y eso sería un cortocircuito. Vamos corrigiendo aquí, parece que listo. Cogemos la fase. Listo.
Ya, continuemos. Tuve que hacer esa pequeña corrección, no sé por qué salió eso. Ya, continuemos. Como decía, si deben estar cruzados, porque si se activa esta bobina, debe abrirse este de acá, y si se activa esta bobina, se debe abrir el de acá. Por eso tienen la misma nomenclatura, pero son normalmente cerrados, porque al activarse se abren. ¿Por qué es necesario que se abran? Porque si lo que tratamos de hacer es que si se cierra este, se debe abrir el otro, porque si los dos se llegan a cerrar al mismo tiempo, al estar aquí los terminales cruzados, se estarían cortocircuitando dos fases, lo cual provocaría un cortocircuito. Ya, hasta ese punto, el punto en el que estamos ahorita, si no está nada mal, podría funcionar. Observemos. KM1, KM2, el relé térmico, el disyuntor principal, fusible, este de aquí es el de paro, pongámosle stop. Listo. Ya, S1, S2, KM1, KM1, KM2, KM2, KM1, KM2. Esto debe estar cruzado, KM2, KM2, KM1, KM1. Aparentemente está bien. Veamos si se lo puede arrancar. Ya parece que hay una conexión mal hecha respecto a una bobina, porque si se dan cuenta esta sí se activa y al momento que este se cierra se abre el de acá. Esta conexión está mala, vamos a corregirlo. Le damos paro, veamos qué está pasando, suprimamos esta conexión, sí. Y pongamos cable neutro. Listo, ya se resolvió. ¿Vieron? A veces podemos tener esos problemas de conexiones, hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces en ese sentido, si se dan cuenta, gira para un lado, le damos al stop, se abre y gira para el otro. Entonces ya eso en sí es la inversión de giro. Lo detenemos, ahí está girando hacia la izquierda, lo detenemos, gira hacia la derecha, lo detenemos, gira hacia la izquierda, lo detenemos, gira hacia la derecha. Ya, funciona. Pero igualmente, como les dije, hasta ahí ya está la inversión de giro, hasta ese punto. Pero si quieren ser más, por así decirlo, detallistas, vamos poniéndole normalmente abierto como una alarma de que se ha apagado de que el motor se puede llegar a apagar por sobrecalentamiento, ya que si se llega a accionar el relé térmico, tiene estos dos contactores auxiliares. Normalmente cerrado que me abre todo el circuito y normalmente abierto que al cerrarse podría encender un foco o una lámpara. Para eso nosotros nos vamos aquí a bobina y escogemos señalización, un foco. Lo colocamos aquí, damos clic derecho, luego damos clic, luego buscamos el terminal que vendría a ser y el cable de fase. Conectamos y como ya he dicho antes, para conectar a neutro usamos el cable de neutro. No podemos usar el cable de fase porque el sistema lo interpreta como un corto. Y ahí hice mal una conexión, estoy seguro de eso.
lo vamos a hacer de nuevo, porque tiene que ser de corrido. O sea, porque si ven, ahí hay otro, había dos tramos, este y el tramo de aquí. Eso no debe ser así. Los tramos deben ser concisos, o sea, hago uno y ahí me detengo, suelto, presiono y hago otro. Listo, ahí está bien hecho. Por eso es que cometí ese pequeño error acá y bueno, ya pudimos observar, puntualizar esa parte. Ya, ahora cogemos un cable de fase y conectamos directamente la parte hay que tener bastante cuidado en esas conexiones, ¿no? Para que no cometamos errores. Listo, entonces así como está ahorita ya tenemos el accionamiento normal del normalmente abierto para que va a poder accionar una lámpara que nos va a indicar que el motor se ha apagado por fallos de temperatura, o sea, se ha incrementado mucho la temperatura y se ha accionado el relé térmico, ha saltado. Entonces vamos a arrancarlo, encendemos el disyuntor principal porque ese es manual, le damos un sentido de giro, lo detenemos, le damos el otro sentido de giro y si yo acciono el relé, digamos que provoco la sobretemperatura, si ven, se apaga el motor y se enciende la lámpara. Bueno, eso significa que ocurrió una sobretemperatura, se sobrecalentó el motor y el relé térmico saltó y se prendió esta lámpara que indica que el motor se apagó por temperatura. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.